Pedro, adolescentes en peligro. Tú que ahora sí que influye en tu adolescente, porque Sí, eres una persona que influyes mucho en los adolescentes, pues creo que me gusta platicar este tema, o me gustaría, mejor dicho, platicar este tema contigo, gracias. porque la verdad es que la adolescencia es una etapa en la que cuando nos tocó pasarla, nos tocó vivirla, no hace muchos años, No, 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 ¿cómo crees? hace pocos. Si quieres, súbele un poquito aquí, porque casi no te escucho. Acá, no, Sí, acá, aquí abajo. ¿dónde estoy? A ver, Entonces, ¿dónde? ¿me ayudas, por favor? Entonces, justo te decía, esta etapa que cuando nos toca vivirla, pues para nosotros, para muchos, para todos, fue algo difícil. Difícil porque nos sentimos incomprendidos, porque cuando somos adolescentes pensamos que el mundo está actuando en nuestra contra. Y obviamente todo ese sentimiento, todas esas emociones, pues nosotros, pues nos hacen caer en muchas salidas fáciles a ese tipo, o nos hicieron, ¿no? Porque pues tú sabes que cuando estábamos en la secundaria, en la adolescencia, incluso en la prepa, prepa todavía es adolescente, Sí, sí, claro, claro. Ahorita te explico hasta dónde la delimita la Organización Mundial de la Salud y hasta ¿ok? dónde la delimitamos algunos estudiosos del A tema. ver, empecemos por ahí. ¿Hasta dónde se puede delimitar entonces la adolescencia? Sí, mira, la Organización Mundial de la Salud dice que de los 13 a los 19. De los 13 a los 19 eres Sí, adolescente. yo me imagino así la convención de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La reunión. Sí. A ver, los americanos dicen que del 13 al 19 en inglés termina en teen, estos son los teens y Güey, listos. sí es Sí, cierto. siento que fue un tema práctico. 19. Digo, Sí, güey. lo digo hacia el aire, no, no tengo conocimiento Ajá, de eso, ajá. nadie me había dicho eso. Pero es inminente que a partir de los 9 empiezan a suceder cambios. Entonces, yo, en lo personal, como algunos estudiosos del tema, delimito el inicio de la adolescencia a partir de los 10 años y podemos hablar de un cerebro maduro, es decir, una etapa de la adolescencia culminada hasta los 25 años. Esto no quiere decir que a los 24 y medio tengamos un adolescente o tengamos una persona inmadura. Estamos hablando de edades aproximadas, ¿no? De cuestiones generales. De los 10 a los 25 es donde la delimito yo. Entonces, prepa todavía es, universidad incluso. Por supuesto que todavía estamos hablando de adolescentes, ¿no? Sí, fíjate, digo, eso de las edades, de que aquí termina y aquí empieza, o Ujú. sea, es como Son meras que, referencias, ¿no? ajá, es como una referencia. No quiere decir que todos van a vivir su adolescencia, ¿no? Digo, también hay quienes viven como una adolescencia retardada, creo yo, ¿no? O sea, no a Sí. los 13 precisamente, Si pues. no, hay quienes empiezan más adelante. Los cambios físicos, eso sí, vienen, o sea, empiezan a aparecer. Ajá, Y son los primeros que se notan, los más claro. evidentes. Pero los cambios conductuales, mucho depende de los alcances. Y tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar ahorita, el qué tanta información, qué tanto está recibiendo del mundo esta persona y qué está haciendo con esa información que recibe, Fíjate ¿no? que en mi caso, Pedro, ahorita justo que dices esa parte de qué tanto recibes de información y todo eso, como yo era el niño de los colores, ya te dijeron, ¿no? Sí. Ahorita el niño de los colores. O sea, literal, yo te puedo decir que mi secundaria, yo no fui adolescente, yo fui niño, pues. O sea, Ujú. yo te puedo decir que mi adolescencia la puedo contar a lo mejor a partir de la mitad de la prepa en adelante. Ok. Pero antes de eso, a diferencia de mis compañeros, que yo veía cómo se desenvolvían, lo que conocían, para mí todo era, me preguntaban a veces cosas, me acuerdo que se reían de mí porque yo no sabía qué pex con la vida de adolescente, porque yo, pues nada, güey, era un niño que todavía, ¿sabes cómo? O sea, pero fue precisamente por el entorno y creo en el que Yo estaba creo que sí. completamente, Llegó ¿no? tarde entonces. Llegó Y por tarde. eso no se ha ido. Y por eso no sé, y sigo, oye, sigo siendo el joven Daniel del Sol. Claro, Ah, sí. claro, claro. Y entonces esto que platicamos de de los adolescentes y de las adolescentes, para muchos papás, de repente siento que se sienten como, pues, como si no lo hubieras vivido, ¿no? Dices tú de repente, güey, pero es que yo no Sí. era así. De repente, yo, pues, mis tíos y todos dicen, es que, ¿qué les pasa a los morros ahora? No sé, están muy adelantados, la adolescencia a los 10 años, pues, ¿sabes cómo? O sea, a los 11 12 ya andan pensando como tú pensabas a los 15 pues. Entonces, ¿qué está pasando, Pedro? Hay un tema generacional. Digo, los adolescentes fuimos, son y van a ser siempre unos seres que están en cambio, en constante cambio, en evolución, y estos cambios pues traen consigo muchas reacciones, ¿no? Sin embargo, un tema generacional, y te hablo yo creo que hace unos 6 7 10 8 años atrás, Ujú. iba a decir 10 pero tenía otros números, y quizá
De aquí en adelante eso va a ser un tema permanente, luego va a ser superado por otra cuestión generacional seguramente, pero esta generación está teniendo acceso a un montón de información en muy poco tiempo. Entonces, a eso me refería hace un momento que te decía que por el entorno, de repente el adolescente se ve como teniendo más impacto y luego el proceso de esa información es lo que va repercutiendo en su conducta. Por eso es que en estos tiempos estamos viendo preadolescencias más tempranas. Ya se delimitó también la etapa de los tweens, que es el between, ¿no? Creo que alguna vez te lo comentaba también. Niños de 7, 8 años que ya tienen conductas propias de la adolescencia. Si bien los cambios físicos no han aparecido, pero ya empiezan Pero sí a mostrar conductuales, pues. cierta rebeldía. Y como te decía, esta información va repercutiendo en su conducta y a partir de ahí vienen los peligros que de un tiempo acá son más evidentes o están más expuestos a ciertos peligros, a ciertos riesgos que el mundo nos va dejando ver. Y como bien dices, como adultos a veces como que nos escandaliza, ¿no? Como si no hubiéramos pasado por esa etapa. Y es cierto, tiene razón quien se escandaliza o quien se asusta más bien, porque quien se escandaliza no le doy la razón, no comparto el Ajá. escandalizarnos, porque escandalizarnos solo nos limita y bueno, hay que comprenderlos más o escucharlos mejor o entender mejor el entorno. El asustarnos lo puedo comprender porque los tiempos cambian y eso nos lleva como adultos a comprometernos a también evolucionar o cambiar conforme las realidades que están viviendo los adolescentes que están a nuestro cargo pues van cambiando. Oye, pero, o sea, la era de la información en la que vivimos y que estamos, como dices tú, bombardeados de información constantemente. Digo, ni tú ni yo crecimos con la información que tienen los adolescentes hoy en día. Y ahorita Ujú, tocas algo que dijiste 7, 8 y fíjate que empecé, ¿no? O sea, pensé, güey, qué tan importante es el cambio conductual más que el físico, incluso para delimitar el tema ujú, de la adolescencia, ¿no? ujú, Porque justo es, si hay un bombardeo de información, pero ¿cómo entra esa información? O sea, ¿cómo el cerebro la va a procesar? Porque obviamente no va a procesar la información igual un niño de 7 que un niño de 20 o un muchacho de 20, pues, ¿no? Entonces, o de 15, digamos. sí, sí. Entonces, ¿de qué forma entra? ¿De qué forma la entiende, la procesa? ¿Y de qué forma lo hace incluso hasta como parte de su vida o de sus creencias o de lo que va a crear él como una identidad, como un ser humano, ¿no? Justo, eso te iba a decir, ¿cómo entra y qué hago con esa información? Ajá. Porque la adolescencia, uno de los objetivos es ir definiendo su propia identidad. El que la persona se convierta en alguien independiente es el objetivo principal y esto tiene que ver también con la formación de la identidad, mi sistema de valores personales, etcétera. Entonces, todo eso me va constituyendo esa escala de valores personal y esa identidad que me voy formando. El acceso a la información de repente hace que los criterios el abanico de opciones de posibilidades en mi vida sea mucho más amplio que el que nosotros teníamos cuando no teníamos precisamente ese cúmulo de información que hoy tienen en la palma de su mano. Mucho o el indicador por excelencia de qué tanto estamos notando cambios o la referencia, qué tanto estamos notando cambios en nuestros hijos, tiene que ver pues, a qué edad le diste su primer dispositivo móvil, ¿no? Tablet, Sí, que la verdad celular. ahorita la mayor cantidad de los niños, de niñas, traen el dispositivo móvil pues, a los 2 años, yo creo 3 años, ¿no? Aunque nomás le estén dando con el Sí, dedito, sí. pero la tecnología se las está entregando, pues. Sí, muchos papás, es una pregunta que me hacen muchos los papás en sesiones de consejería. Oye, ¿le puedo dar celular? La respuesta viene con otra pregunta. ¿Estás listo entonces para que vea pornografía, para que vea lenguaje explícito, para que se exponga al ciberacoso, para que vea comentarios de odio entre compañeros o entre personas desconocidas? Si estás listo para eso, adelante, dáselo, ¿no? Y ya, pues me dicen, evidentemente no estamos listos para eso. Bueno, a ese mundo lo estás enfrentando. Yo creo que las pantallas, lo he dicho así, son lo más parecido a la droga que estamos dejando entrar a casa en estos tiempos, porque de alguna forma las pantallas generan Adicción. adicción a través de la luz azul y bueno, eso repercute directamente en el cerebro que se está desarrollando, en el cerebro que se está formando en un adolescente, ¿no? Mm, Uno de los principales, hace unos días hice una encuesta en mis redes sociales Ujú. preguntando cuáles eran los mayores riesgos a los que están expuestos los adolescentes hoy en día. Digo, para que la opinión no fuera solo mía, sino de la gente que está al tanto de este tema. En primer lugar, o la que más se repitió, fue esta de las redes sociales Sí. sin supervisión.
sobre todo, o el acceso a la información que se encuentra en Internet, los contenidos que están encontrando y cómo estos contenidos también los encuentran, el famoso algoritmo, ¿no? Sí, claro, Y es un tema que viene derivado de esto, más adelante te traigo entre las, así para irnos en orden con los Sí. riesgos, el tema de la pornografía, el tema del contenido sexual explícito, cómo los va encontrando, porque el algoritmo, pues realmente eso es lo que viene haciendo. Vamos con el primero, que es las redes sociales, y creo que es lo que mayormente causa así como que controversia cuando tú ves la cuenta de alguien que sea menor de edad y por lo general le pones cuenta supervisada por un adulto, ¿no? Ujú. Cuando, ¿no? Y tú dices, sí. Y hay veces en las que tú dices, sí, pues sí es una cuenta supervisada por un adulto. Pero de repente hay cuentas de menores de edad que dices tú, güey, esto no es supervisado. Sobre todo aquellos chicos, chicas que están a lo mejor de 12, 13 años, que también deberían tener una cuenta supervisada por un adulto, pero no lo es así. No, ya no, o tienen la cuenta supervisada por el adulto y tienen Y su otra. cuenta privada, ¿no? Claro. Sí, sí, digo, aquí el tema de las redes sociales tiene mucho que ver con esta libertad que le estamos dando al momento de hacerle llegar un dispositivo. Cuando le facilitamos el acceso a un dispositivo, que no estoy hablando del mismo dispositivo quizá que usan en la escuela, porque esos generalmente están bloqueados, y lo comento porque es como un argumento de muchos papás, ¿no? Pues es que la tablet la usan todo el día en la escuela. Perfecto, si lo usan en la escuela, nada más, hasta ahí vamos bien. Digo, depende mucho del sistema. Esta es toda una controversia que en algunos países de Europa, de hecho, está desencadenando ciertos debates Ujú. porque dicen, oye, tienen el acceso a las pantallas o el tiempo en pantalla que pasan los niños considerando que lo están usando diario en la escuela es demasiado. Pero Pues igual es otro debate, ¿no? puedes filtrarlas, ¿no? O sea, tengo entendido que también muchos papás conozco es de que dicen, no, es que le tengo de que prohibido el acceso a ciertas páginas Sí, o en las redes sociales igual como el acceso denegado, ¿no? Entonces, hay formas en las que uno como papá también puede privar sí, esos espacios. sí, hay muchas aplicaciones. El principal enemigo, porque contra ese poco podemos hacer, al menos que haya límites claros en casa, que ese es, digo, al decir límites claros, hablamos, la verdad, de una estructura que se tiene que dar en casa sí o sí, y que muchas veces como papás, el día a día, la rutina, la monotonía, el pasar del tiempo, la comodidad por la que pasamos cuando el hijo está en el dispositivo y nosotros podemos hacer otras cosas y no estar al 100% con él, nos va llevando a que esos límites o esas reglas pues se suavicen, ¿no? Pero el tiempo en pantalla es el principal enemigo porque a final de cuentas es el que tiene un impacto directo en la formación del cerebro. Algunas veces lo he comentado, el cerebro en esta etapa se está como moldeando, como si fuera una figura de yeso. Ujú. Entonces, todo lo que entre ahorita al cerebro del adolescente va a tener ese efecto moldeante o ese efecto de ir moldeando la figura de yeso, bueno, haciendo la analogía. Y cuando este se seque, pues esos estándares se van a quedar así como esto es lo normal para el cerebro. ¿Qué pasa? Que lo mismo con las sustancias, con el alcohol, con las drogas. El evitar que los niños, que los adolescentes, que los jóvenes consuman pantallas o en este caso te digo sustancias, pues tiene que ver con que su cerebro está en desarrollo y la repercusión o el impacto que tenga esto en su cerebro va a ser mucho mayor al de un cerebro maduro. Lo que estamos viendo es que esta repercusión o agitación que genera la pantalla en el cerebro del adolescente provoca la falta de atención a, a situaciones en las que el movimiento sea menor. Te pongo el ejemplo bien claro. A ver. Los maestros en las escuelas están sufriendo con las generaciones de adolescentes porque no logran captar su atención como lo hacían hace 10 años. Ujú. ¿Qué está pasando? Estos jóvenes son los que están ya normalizando que la información que entre a su cerebro entre llena de luz azul, de movimiento, de efectos y demás, es decir, a través de las pantallas. Si enfrente No de de la mí, persona. si enfrente de mí se para un señor a decir, oye, quiero captar tu atención, bueno, te falta movimiento, te falta luz, te falta sonido, ¿no? Oye, Etcétera. estoy Entonces, cayendo en cuenta de por qué hace unos días di una conferencia en una prepa. Y haz de cuenta que yo decía, güey, ¿por qué no quieren participar? O sea, yo estoy esforzándome por ser súper gracioso y súper hacer las cosas así. Pero decía, no, y los hice participar a todos, pues, pero fue un reto tremendo. claro, El hecho de que realmente estar ante un escenario con jóvenes de esa edad, o sea, el captar su atención fue a la torre. O sea, un reto de verdad fuertísimo. Y sí, creo que mucho tuvo que ver precisamente en eso, en que no era una pantalla
quién les está hablando, porque si hubiera Sí, sido no. yo en inteligencia artificial o Ajá, o sea, ¿sabes ¿no? cómo? En Eso es 3D. eso es lo que va generando. Ajá. Además de que a través de ahí se exponen a peligros y eso, aquí entran también los videojuegos, sobre todo los que se juegan en línea, de cómo están expuestos a convivir con personas que quizá no conocen. Y bueno, ejemplos de personas que se hacen pasar por otras ya hemos visto mucho, tanto reales como ficticios, que dan la lección de tener cuidado con las personas con las que se relacionan nuestros hijos, aún a través de los videojuegos, que son plataformas a las que puede tener acceso un adulto malintencionado y a partir de ahí, bueno, el niño queda expuesto, el niño, la niña, el adolescente queda expuesto a cualquier situación. Y hemos visto casos reales, ¿no? Últimamente en los que no Incluso, voy a entrar en detalles, quizá pues para no irnos mucho tiempo con ese tema, no, pero pero sí es es que incluso, delicado, ¿no? muy delicado, es que incluso también ese tema de los gamers, ¿no? Los Ujú. videojuegos, dices tú, juegan con gente de otras partes del mundo que no sabes quiénes son, que no sabes qué, pues, cuáles son sus Intenciones, ¿no? intenciones. Y justo recordé de una persona que no hace mucho tiempo me platicó de que, oye, fíjate que a mi sobrina, perdón, le encontraron una conversación, o sea, una niña de 11 años con Instagram y estaba platicando con una persona de aquí mismo y que según ella era un amiguito y resultó pues ser un vato, pues un señor, haz de cuenta, Ujú, ¿no? Que obviamente lo que estaba buscando era pues otras intenciones, obviamente. Dices claro. tú, güey, claro, lo que ves en la tele, ese tipo de cosas sí pasa, Sí ¿no? Obviamente pasa, hay gente que está, pues, redes incluso que hemos visto de, ¿cómo se dice? Pues de trata de personas y trata de todo este personas. rollo y que funciona muchas veces a través de estas redes sociales cuando no hay una supervisión de un adulto. Sí, cuántas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Y aquí entran cosas bien interesantes, Daniel, o sea, cosas que ponen ya en entredicho el qué tengo que hacer, ¿no? Como papá, o sea, si estoy tratando de hacer todo lo correcto, mi hijo tiene acceso a videojuegos de clasificación apta para niños, por ejemplo, Ajá. y entonces, ¿cómo controlo el que aparezcan las terceras personas? O cómo hacer que tu hijo sí tenga el acceso a redes sociales, sí pueda estar con videojuegos, pero que no caiga en el peligro? O sea, ¿cómo puedo yo cuidar a mi hijo de que no caiga en el peligro? O sea, ¿cómo? Se tienen que poner las reglas muy claras desde antes. Digo, somos, somos más reactivos, te lo comentaba hace un ratito, somos más reactivos que preventivos y luego queremos actuar cuando ya tenemos el problema encima. Si sabemos que un dispositivo, que una consola puede llevar a situaciones como esta, debemos de dejar bien claras las reglas antes, desde los tiempos de uso, los horarios de uso, eso es bien importante, porque el lugar donde esté la consola, por ejemplo. Oye, y ahora paréntesis, ¿no? Ahora que te hice también el celular, ¿cuántas horas duraste a la semana, no? Oye, qué feo se siente eso. Güey, te lo juro, te lo estaba abriendo yo. No, ¿sabes cómo? Pero Sí. igual digo, si no fuera mi herramienta de trabajo, porque, ay, Ah, no, claro. a mí no hay nada más que me encabrone, que me digan, ay, estás platicando, o que piensan que estoy haciendo nada, y yo, güey, no tengo ganas ni de estar en el teléfono, estoy trabajando, pues, Ajá, ¿sabes ajá. cómo? Deja el Es cel, diferente, dejo de ajá. chambear, ¿no? Prácticamente. Sí, se tienen que poner bien claras las reglas. En esto yo trabajo mucho con los papás esa parte porque cuando ya tienes el problema encima es el doble o triple de difícil hacer que tu adolescente se vuelva a encarrilar y se alinee a tus reglas. Por eso antes de darle un dispositivo, de dejarle libre una consola de videojuegos, es importante que se aclare qué es lo que puede, qué es lo que no puede hacer, en qué horarios puede jugar, que esa es otra, porque también la tensión que genera al cerebro el uso de videojuegos y de redes, de dispositivos móviles, de luz azul, antes de dormir, le afecta directamente al sueño, a la calidad del sueño. Súper importante en la adolescencia, porque estamos hablando de un cerebro que está trabajando mucho más que en otras etapas de la vida y que requiere de un descanso o de un sueño, de un proceso de sueño completo. Pero esto te digo, lo trabajo mucho en el tema de los horarios de uso. Yo siempre les recomiendo que sean cuando menos 1 o 2 horas antes de dormir al máximo o antes de que se meta el sol, que sea la última vez que están en el videojuego o en la pantalla. Y Pero no ir tengo, a la cama con ellos, pues. no. Incluso la Asociación Americana de Pediatría recomienda sus determinados tiempos de uso, ¿no? De los 16 años en adelante te dice 2 horas diarias. ¿No? Digo, son referencias que si ojalá la mayoría las siguiéramos al pie de la letra, pues viéramos cosas diferentes en nuestros hijos que ahorita Ajá. están sumidos en esos dispositivos. Y en
prácticamente a partir de los 16 como que da esa libertad, ¿no? Ya sin, incluso te habla de en edades más cortas, de un poquito menos tiempo, pero y con supervisión de los papás. De los 16 en adelante te dice ya 2 horas, pero que no lo lleve al dormitorio. Ok. Es la recomendación de la Sociedad Americana de Pediatría. Y entonces esto te deja pensar que es importante el sueño, y eso nos pasa mucho a los adultos, ¿eh? También. Sí, o sea, ¿Te duermes con el teléfono, güey? sí, O sea, y estás la como verdad es que que tiene, no, o no tengo sueño y estás en el teléfono y así. se te va el sueño. Por fatiga el cerebro logra conciliar el sueño, sí, pero se duerme en un estado de alerta. Entonces el proceso de sueño no es igual. Tengo yo un contrato de uso de dispositivos móviles que facilito a los papás para que les dejen bien claros los puntos sobre las IES a los hijos al momento de entregarles un dispositivo, ¿no? Lo dejo ahí al alcance ahí en redes, me lo pueden Ah, pedir. qué bueno. Ajá. Si ya tienen pensado pues, que está en edad, o si ya tiene desde los 9, 10 años pidiéndoles un dispositivo y tiene 12, 13, porque todos sus amigos traen, bueno, lo vas a usar, pero bajo estas reglas, y ya a partir de ahí pueden como definir cuáles son los límites que tiene para usarlo, ¿no? Esto en cuanto al uso de redes sociales sin vigilancia, que Ujú. ahí es donde estriba el primer detalle, ¿no? El sin vigilancia, y por qué sin vigilancia, ¿no? ¿Por qué no está supervisado? Como decías ahorita, hay muchas aplicaciones, recursos los hay. A veces como papás lo que sucede es que no nos enfocamos o no le dedicamos el tiempo necesario a conocer más sobre esos recursos, y sobre todo, lo más importante, la base de la prevención de todos estos riesgos de lo que vamos a hablar ahorita, el conocer el entorno, el conocer la realidad que está viviendo mi hija, mi hijo a Ujú. esta edad, porque difícilmente nos va a venir a platicar su más reciente aventura, su situación especial con un niño, con una niña, lo que vio en redes. Digo, hay casos en que sí, y eso habla precisamente de una relación de confianza, pero esa Ajá. relación de confianza se construye, se derrumba porque ya no es el niño que te confiaba todo. Cuando entra la adolescencia, esa relación se derrumba, y la chamba del papá es construirla día con día, ¿no? Pero esto, llego ya para pasarnos al siguiente riesgo, en cuanto a redes sociales, en cuanto a dispositivos, en cuanto a videojuegos, es importante tener bien claro cuándo le voy a dar el dispositivo, qué voy a hacer antes de darle el dispositivo, qué voy a hacer cuando tenga el dispositivo, los horarios de uso, los tiempos de uso, y, y hasta dónde lo voy a dejar interactuar con terceras personas, ¿no? Que ahí también, digo, a veces pensamos, a mí no me va a pasar. Es decir, situaciones que vemos en series de televisión, situaciones que vemos, ay, como a nosotros no nos va a pasar, Ujú. o a mi hijo no le va a pasar, y la verdad es que nadie está exento, ¿no? Ujú. Nadie está exento de estar en peligro por la interacción que pueda tener con otras personas a través de redes sociales, de plataformas de videojuego, o de plataformas incluso de chat, ¿no? Sí, ahorita lo que dices eso me llama mucho la atención, que dices es que la confianza, ¿no? Y la comunicación, la importancia entonces que recae en, 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 en la comunicación y que tú vas a tener con tus hijos. Y la confianza que vas a brindar precisamente pues para que a quien le cuenten eso sea a ti, no se lo van a contar a la red social antes que a ti. ¿Cuántas veces no vemos que primero se enteran las redes Claro. que la propia familia? O primero se entera una persona desconocida en las redes donde están buscando atención, porque muchas veces las redes son precisamente para encontrar la atención que muchas veces en la casa no tienes. Oye, es que, y aparte se desencadenó un fenómeno con esto tiene mucho que ver con los temas de salud mental. Ajá. Digo, para bien y hasta cierto punto para mal, la salud mental fue un tema que se puso en boga. O sea, todo el mundo hablando de salud mental, todo el mundo conocedor de salud mental, todo el mundo experto en salud mental. Y digo, tiene mucho más de bueno que de Sí, sí, malo. sí, ajá. Pero tenemos niños que se autodiagnostican en redes sociales y de repente tienen publicados sus videos. No, es que yo tengo esto, porque ya Sí, lo nunca, googleó, o le ajá, preguntó a ChatGPT, no, mejor dicho, porque no googlean. totalmente. Y entonces, no, entonces yo tengo esto, otro. Y luego de repente sale otro, pues yo tengo más que tú. Y se vuelve el tema de la salud mental como, como se toma muy a la ligera por parte de ellos, porque hay estos videos, ¿no? En TikTok sobre todo. Y se vuelve que hay una competencia, porque busco encajar con la tribu que más me acepte, ¿no? Entonces, bueno, pues acá estamos los que tenemos algún trastorno, algún padecimiento,
y el diagnóstico viene de ellos. Eso es lo más preocupante, ¿no? O sea, como que se puso de Totalmente. moda y es la parte, la mínima parte negativa que tiene que el tema de la salud mental esté más abierto, ¿no? Que se vuelven las redes el espacio en el que yo comparto, que según yo estoy diagnosticado con algún trastorno, ¿no? Y con alguna Cuando nunca fuiste neurodivergencia. a una terapia, No, no, nunca no, fuiste a no. un Ajá. diagnóstico, pues sabes, pero entonces lo asumo, empiezo a malinformar, porque incluso empiezo a malinformar y se cree eso que dices tú, una especie como de tribu en la que pues buscas encajar y posiblemente esa sea tu salida, ¿no? Sí, y Entonces, entonces la popularidad que gano en TikTok es mi tratamiento, ¿no? Entonces, sí. ahí es donde, eso es el tema del que tú hablas, cuando dices, las redes se vuelven el primer refugio cuando deberíamos ser papá, mamá o la persona que está a cargo del adolescente, quien lo Qué escuche, ¿no? peligro, o sea, qué peligro, sí, completamente. Y bueno, el otro de los riesgos pues son las adicciones, pero Sí, prácticamente tanto las redes sociales como los videojuegos estamos hablando sí, de que generan pues adicción y nosotros ya hablando de adicciones en el tema de sustancias sustancias, así es. específicamente, pues creo que es algo que no podemos dejar por un lado. Aproximadamente, ¿cómo está el riesgo en adolescentes? ¿En qué edades? ¿En porcentajes? Datos duros, La edad Pedro. promedio del encuentro de un niño con alcohol son los 11 12 años 11-12. aproximadamente. Entonces, esto te lleva a pensar que el alcohol regularmente es el primer paso para consumir alguna otra sustancia cuando el alcohol ya no sea suficiente. Y lo más preocupante de esto es que, como te decía hace un momento, y no hay que olvidar la analogía de la figura de yeso, que es el cerebro hasta los 25 años, esos son los estándares que se quedan o la huella que queda grabada en el cerebro como signo de normalidad. Entonces, ¿qué sucede? Las personas adictas, generalmente, un adicto nace en la adolescencia, cuando tiene su primer encuentro, porque el cerebro empieza a depender de esas sustancias, porque es lo normal, es lo que me echan para que mis neurotransmisores estén funcionando de la mejor manera, para que suba la dopamina hay que meterle esto, para que suba la serotonina hay que meterle esto, Normalizas, pues, normalizas. para relajarme, pues necesito un poquito de marihuana. Ah, bueno, entonces ya viene, necesito esto. ¿Qué sucede? Cuando el cerebro ya está moldeado, maduro a los 25 años, pues es lo que necesita. ¿Y qué pasa si no tiene? Pues ya estamos hablando de un síndrome de dependencia, ¿no? O sea, ya ocupas alcohol, ya necesitas algún tipo de droga, lo que tú quieras, pues. Porque así quedó moldeada la figura de Tabaco. yeso. Ajá, la nicotina, porque así quedó Ajá. moldeada la figura de yeso. Y ahora, digo, un tema también generacional, pues son los vapes. Que Los aquí babes. es una polémica bien fuerte porque evidentemente al adicto o a la persona que lo consume no le gusta que le digamos que son pues más peligrosos, pero Oye, pero fíjate que justo eso ahorita, digo, la gente más joven es la que consume vapes, ¿no? ujú, Entonces, qué cabrón está porque, digamos que a lo mejor decías, no, es que fuman, ay, guácala, no sé, huele feo, o ahora huelen rico, simplemente, ¿no? ajá, y ahora te da un estatus. O Ah, sea, claro. el traer tu vape, yo veo a los morros de prepa. De hecho, ayer venía al trabajo y me fijé que se bajaron dos chicas así de un camión, haz de cuenta que venían con uniforme de prepa así, y las morras se bajan y así, pero las dos, así de que ya sabes, con el celular en una mano y en el otro el vape, ¿no? Y así como si fuera Claro. una paleta. O sea, haz de cuenta, jalándole y todo, yo de que, o sea, Es y que es su estatus de que, ¿sabes? Porque es- y vas al antro y vas a la comida y vas a donde sea y siempre te vas a topar a la gente con su vape. O sea, realmente, ¿a dónde llegó o a dónde se elevó ahora sí el tema del fumar, pues de la nicotina, del tabaco y todo eso, a fumar de otra manera en la cual te diera a lo mejor hasta cierto estatus social? Sí, es que el vape hizo que volviéramos a los tiempos aquellos en los que las señoras o las muchachas elegantes que fumaban cigarros con boquilla, ¿te acuerdas? Digo, no que te acuerdas que te haya tocado, ¿no? Yo no Pero en me las acuerdo. películas de la época de oro del cine y demás, del cine mexicano y bueno, también del cine internacional, era muy común ver escenas donde salían señoras o muchachas de estatus fumando cigarros así alargados con una boquilla y eso era, wow, lo que están Y fumando, todo ¿no? el día fuman. Y con el vape viene a pasar esto. Otra vez, como dices, pues les da cierto estatus o les da cierto reconocimiento, porque hasta cierto punto, precisamente por temas de olores, por temas de percepción, pues no genera el asco que a mucha gente le genera el olor a tabaco. Y bueno, incluso
como no es humo de tabaco, está permitido en algunos lugares cerrados, etcétera, y eso dicen, bueno, pues está bien y huele rico, y falta mucha información, o faltaba, fíjate, porque creo que de un tiempo acá, de unos 2, 3 años para acá, se han hecho muchas campañas de conciencia, ¿no? Sí. ¿Quién Sobre todo es? ahorita que dices ahí, permitido, ya no está permitido. Sí, que lo dejen pasar por alto, sí es Claro. cierto. O sea, es como porque lo siguen dejando pasar por alto. De hecho, es un problema ahorita social fuerte en espacios públicos. Ujú. Porque legal, ya es ilegal. O sea, tú no puedes fumar Sí, sí, sí. nada. A Ajá. lo que me refiero es que el humo de tabaco ya no es lo que Lo que hace era antes, ruido, y pues. entonces, pues, de repente hasta lo puedes confundir con un aromatizante, ¿no? Ujú. Y el estatus también depende del sabor que estén fumando, ¿eh? Eso es bien Claro. importante y bien interesante. Me llama mucho la atención ver cómo hay sabores que ya están, eh, ya no son los cool dentro de los muchachos. Adicciones en sustancias, eh, es esto, es el peligro al que se enfrentan precisamente porque no hay un control, no hay una presencia, eh, o una figura de autoridad que les hable que les genere esta conciencia a los adolescentes de por qué no es lo más adecuado que estén consumiendo sustancias a esta edad. Es que, y lo dije también en una conferencia hace poco con muchos de prepa, precisamente, que sí, la mitad pone atención, la otra mitad no, pero eso ya es una realidad, ¿no? Y así debemos de Ajá. trabajar. El, Nos han dicho muchas veces, es que las drogas son malas, es que el alcohol es malo, y ahí van como robotitos repitiendo nada más, es que es malo, le hace daño a tu salud, le hace daño a tu salud. Pero el adolescente por naturaleza necesita saber, es muy curioso el adolescente por naturaleza, necesita saber qué hay detrás de cada cosa. Cuando yo les platico a los adolescentes, sea en conferencias o en sesiones individuales, oye, mira, es que tu cerebro está pasando por esto, otro, y lo que le metas ahorita te va a hacer daño, y a los 25 que te rebotan, porque también hablo del tema de la alimentación, que ahorita no lo traigo aquí como un riesgo, Ajá. pero es parte de lo que consumes, y bueno, lo va estandarizando el cerebro y bota, por eso pasan las facturas de cuando tenemos 30, 40 años, lo que te metiste por ahí a los 15, porque el cerebro lo sigue pidiendo, pero el resto de los órganos tienen otros datos, y pues empieza a rebotar lo que le No estás es metiendo, cierto. ¿no? Ajá. Y el adolescente, cuando empieza a comprender esto, le va cambiando un poquito la percepción que tiene, o lo que siempre le han dicho de que son malos para la salud, son malos para la salud, y punto, ¿no? No se profundiza mucho en el tema cuando se habla con ellos. Y aquí el consejo principal para los papás es: abraza a tu hijo. Y me vas a decir que tiene que ver esto. Bueno, el que lo abraces implica que haya cierto nivel de confianza, que haya mucha cercanía entre padres e hijos, y si lo abrazas, te vas a dar cuenta si huele alcohol, te vas a dar cuenta si huele Sí, fumo. tabaco, Ajá. te vas a dar cuenta si huele a algún sabor nuevo de vape. La clave es la presencia constante y la cercanía con nuestros hijos para saber en qué andan metidos. Porque no van a tomar, no van a fumar, no van a vapear enfrente de nosotros, la mayoría, porque hay Ujú. papás que tienen otro criterio y que dicen, no, pues yo le voy a dar de tomar para que tome conmigo y que gane confianza, ¿no? Lo cual, pues no comparto, pero bueno, no me voy a meter en el estilo de crianza de cada quien, porque aunque tome contigo le va a hacer daño. Pero sí es importante estar atentos, conocer el entorno, y el que haya una presencia constante va a ayudar también a conocer su entorno, saber, oye, si yo veo que sus 3 amigos más cercanos se le llevan borrachos, pues mi hijo puede andar metido en temas de Claro, alcohol. ¿con quién se junta? ¿A qué hora llega? O sea, creo que la parte esa, como dices tú, el estar pendiente, la comunicación constante, pero sobre todo eso dirás tú, el abrazar, por supuesto. Digo, no estamos hablando de abrazos, a lo mejor no lo voy a decir, No, 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 no voy por a favor. terminar la frase esa porque nada que ver. Oye, pero lo que sí es que realmente creo que el afecto y la demostración de cariño, de respaldo, del que tú estás ahí, porque muchas veces ni siquiera, digo, obviamente qué bonito fuera que las palabras son mejores, ¿no? Pero el hecho de hacer una acción, de un abrazo, de un beso, de mostrar ese afecto es importante, sobre todo en el adolescente que se siente incomprendido, que se siente alejado, que se siente que a lo mejor está desorientado. La primera persona a la que debe de acudir o que debería acudir es al papá, a la Sí. mamá, al más cercano, pues a su familia más cercana, a su núcleo, ¿no? Ujú. Y si esa confianza en el núcleo no está, pues lo más próximo van a ser, repito, las redes sociales, alguien que muy probablemente lo va a desinformar
Ujú. O O lo que va a informar a conveniencia. lo va a informar a conveniencia o que le va a decir a lo mejor, sí, en tu casa no te quieren. Ujú, ujú. ¿Cuántas veces no escuchamos a lo mejor que la gente a la que le fuiste a decir o a la que le fuiste a pedir un consejo, pues no te dio tampoco el mejor El consejo? mejor, ¿no? Sobre Oye, todo que en la escuela le dices a tu amigo o a alguien que está pasando lo mismo que tú. y pues bienvenido al club, va a decir, y pues, entre más sean, menos mal me siento, dice. Ajá. Eso es normalmente, eso sucede cuando las personas que invitan a tomar a otros no es por un tema de amistad. Digo, mucho se dice, perdón, de las malas amistades y, y poco se habla de que realmente alguien que te invita a tomar no es una mala amistad nomás porque te invita a hacer algo malo. Es una mala amistad porque él sabe que está mal y dice, yo no quiero ser el único que está mal. A lo mejor no lo percibe así, pero en el subconsciente hay esa idea que está invitando a arrastrar a otros porque no quiero que me lleve la corriente a mí solo, ¿no? Y ese tema del abrazo que te decía, retomándolo, lo que implica es que hay mucho detrás, porque si tú tienes la posibilidad de darle un abrazo a tu hija, a tu hijo, es porque hay esa confianza, hay esa Claro. cercanía, porque se siente, porque no vas a llegar en frío a darle un abrazo, porque cuando un papá abraza a un hijo es porque este se lo ha permitido. Hablamos de adolescentes y sabiendo que los adolescentes oponen mucha resistencia. Cuando un papá puede abrazar a su hijo adolescente, hay mucho detrás, hay mucho positivo detrás y hay muchos frutos, como te decía ahorita. Ujú. Y precisamente este abrazo o la falta de este abrazo es la que luego repercute en el tema de las relaciones sexuales promiscuas, ¿no? Que es otro de los riesgos que más habló la gente y aquí me voy a ir muy, muy rápido para... Pornografía y sexualidad, que es el Sí, siguiente riesgo. fíjate, hay una estadística bien, pues bien cruda y bien triste, porque y tiene que ver con el tema de las redes sociales que te decía hace rato. La pornografía encuentra, así, no los niños a la pornografía encuentra a los niños, la edad promedio es a los 12 años. Ujú. Y si nos limitamos solo a los hombres, es a los 10. A la madre. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué repercusión tiene? Bueno, hice un ejercicio hace poquito más del año con un grupo de jóvenes de entre 20 y 23 años. Ujú. Más del 50% decía que habían usado como referencia la pornografía para sus primeros encuentros sexuales porque era su única fuente de información o su fuente de información más real. ¿Mm? A la torre. Y esto pues ya es alarmante de por sí, pero si consideramos que el 82% de los videos porno que se encuentran en internet, en cualquier plataforma, estamos hablando de una idea, de una estadística general, contienen agresiones físicas y eso es lo que está repercutiendo en la formación de la sexualidad de los jóvenes de hoy en día. Nos lleva esto a pensar que en realidad necesitan formarse mejor, ¿no? Porque Sí, completamente. si contiene esto agresiones físicas, pues a la torre. Así estoy aprendiendo a tener relaciones sexuales con lo que veo ahí. Y en esas relaciones hay agresiones, Violencia. hay violencia. Bueno, pues urge formarlos mejor. Sí, una educación sexual realmente que no se aprenda, pues, en internet, Ujú. ¿no? Y sabes, te lo decía ahorita, la falta de este abrazo es la que de repente hace que la necesidad de afecto, que es una necesidad eh, fundamental en la formación del ser humano, y más en la adolescencia, cuando estoy buscando ser aceptado, pues me va a hacer buscar ese abrazo en otra parte. A la torre, qué difícil. Y ahí es donde nos encontramos con esa necesidad o con ese despertar sexual mal encausado de niñas buscando afecto, de niños buscando la ternura que no encuentra en los brazos de mamá, que no encontró en la figura paterna, y necesita recibir o cubrir esa necesidad de afecto sí o sí. Y bueno, si esto lo combinas con que ahí está el tema hormonal, el tema emocional, a todo lo que da, bueno, la consumación de un acto sexual es el camino más factible para muchos adolescentes de sentirse amados, de sentirse queridos, de sentirse aceptados por otra persona. Y ahí está un tema delicado, un tema interesante porque hay mucho para estudiar, pero a final de cuentas la recomendación es la misma, el que ese afecto se dé en casa, porque si no lo va a ir a buscar a otra parte. Totalmente de acuerdo. Creo que eso pues sabemos que en, no sé, adolescentes, qué edad más o menos 13, 12 años es cuando más inician con esto? ¿O qué edad? Fíjate que El dato. el dato del tema de relaciones sexuales, la Organización Mundial de la Salud, por ahí lo revela, está
los primeros encuentros sexuales, como hay poblaciones muy, o sea, hay unas que empiezan muy temprano y otras que empiezan muy Muy tarde, tarde. el promedio anda por ahí alrededor de los 14 años. Ok. Entonces, sí es preocupante. Y, ok, ya no nos vamos a ir a datos generales. Pues la experiencia a nivel local, Ajá. te puedo hablar de adolescentes que a sus 14 años ya han tenido algunos encuentros sexuales, o sea, y no hablo de uno, de dos, hablo de ya una vida sexual activa, Ok. ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás? Es importante ver. Y bueno, como te decía hace rato también, somos reactivos. Ya tengo el problema encima, ya sé que mi hija, mi hijo está teniendo esas relaciones. ¿Cómo lo freno ahora? Sí, como lo frenas Por y eso el aparte. llamado es para los papás de niños o de niñas de 10, 11. Bueno, hay que cubrir esa necesidad de afecto. Hay que estar muy atentos de con quién se relaciona, con quién platica, qué está buscando en su grupo de amigas, en su grupo de amigos, a quién está buscando, con quién se está viendo y estar, enfocarnos o dedicarnos a construir esa relación de confianza que nos permita tener más información de lo que están haciendo día a día, ¿no? Oye, Pedro, y también pues se viene el embarazo adolescente junto con esto, ¿no? Claro, claro. De hecho, en esta encuesta que te decía, por ahí aparecieron 2, 3 veces el tema de embarazos como uno de los riesgos al que están expuestos. Ujú. Y bueno, el tema de embarazos lleva una connotación también que tiene que ver con lo moral, porque el decidir qué va a pasar con ese embarazo y la madurez que pueda tener una madre adolescente. Tenemos muchos casos de éxito, por supuesto. Tenemos muchos casos también en donde Fallidos. fallidos o que han desatado mucha frustración en el hijo de una madre adolescente, digo, más adelante. Digo, son realidades, ¿no? De las que debemos estar muy atentos y sobre las que tenemos que hacer algo, sobre todo, o sea, tenemos que actuar. Y como te digo, el llamado aquí no es tanto, digo, para quien le sirva, ¿no? Pero más que para aquellos que ya tienen 1, 2, 3 situaciones de estas en casa, pues hay que buscar ayuda de manera prácticamente urgente. Pero para aquellos que sus hijos están apenas por entrar a esta etapa tan difícil de la adolescencia, bueno, hacer lo necesario para evitar que estos riesgos impacten, al menos impacten tan fuerte en la vida de mis hijas o de mis hijos. Sí, completamente. Creo que ahorita pues ya tocamos el tema de las redes, de las redes sociales, el Sí, tema de los videojuegos, el videojuegos. tema de las sustancias, tabaco, alcohol, drogas, y el tema pues de la pornografía o de la sexualidad Así es. adolescente, ¿cómo se le puede decir? Pues yo le llamo sexualidad promiscua, Promiscua, porque estamos ajá. hablando de un cerebro que no está maduro para afrontar todo el tema emocional que implica una Sí, relación sexual. ajá, Y me falta uno, ¿eh? El tema de los ambientes de violencia. ok. Ambientes de violencia en casa, ambientes de violencia en las calles, que esto es una realidad que a veces no está en nuestras manos, pero sí hasta cierto punto controlar dónde está mi hijo y a qué horas está en la calle ¿Con y quién se con junta? quién se ¿Dónde junta. está? ¿En el barrio? Porque de repente, digo, a ti y a mí nos tocaron aquella temporada de los cholos, ¿no? En aquel tiempo Sí, sí, sí. que donde se juntaban, todos sabían dónde estaban y ahí el Y peligro. cuidado ahí, pues, ¿no? Exacto. Pero ahorita te lo puedes encontrar en donde sea. Y hay papás, bueno, hay estudiosos que dicen que los papás no saben que a veces el hijo puede correr más peligro adentro de la casa que, digo, a través de las redes, de las redes sociales, de lo que está con las personas con las que está interactuando en línea, que Sí, lo que que puede pasar en la calle, ¿no? mi hijo no sale nunca, o sea, nunca está en la calle, es que está en su cuarto metido todo el día, ¿no? Y su hijo metidísimo en el internet, en las redes sociales, en los Oye, videojuegos. hay una película basada en un hecho real, se me escapa el nombre, pero es alemana la película, de un Ajá. muchacho alemán, vaya, que tenía pues todo un negocio de compra-venta de drogas, sustancias, Desde su casa. sí, ¿cómo se llama? Eran metanfetaminas y demás, ¿no? Sustancias que compraba en línea y vendía también en línea. Y tenía todo un imperio en su cuarto. Y lo más relevante de esto, insisto, porque está basado en hechos reales, era que nadie había entrado a su cuarto a ver todo lo que tenía ahí. A la torre. Dices tú, oye, tenía 17 años y nadie entra a su cuarto. No sabes lo que está pasando en su cuarto. Caray, se me escapa el nombre de la película, pero a mí sí me llamó mucho la atención el caso por esa situación en particular. Digo, está entretenida la película y demás, y de ese tipo de películas basadas en hechos reales que ya impactan mucho. Pero ese tema en particular, decía yo, ¿cómo no entran a su cuarto? Y ese tema de la violencia,
volviendo otra vez a mi analogía favorita del cerebro de la figura de yeso, oye, si yo estoy acostumbrado a vivir en un ambiente de violencia en casa, por eso es que lo dicen, es que van repitiendo patrones. Sí, y no es tanto por un tema voluntario, sino porque así mi cerebro lo Lo normalizó. aprendió, así lo aprendió Está y el lo va a ejemplo- repetir. Está el ejemplo, un especialista también alguna vez lo mencionaba, el ejemplo de la mamá cactus, que si tú encierras a un bebé en un cuarto y lo pones con un cactus y le dices que es su mamá, pues va a ir a buscar ese amor, va a ir a buscar ese cariño, va a ir a buscar esa protección que le brinda la mamá, y cuando se le acerque, pues va a sentir las espinas y le va a doler. Pero al final de cuentas va a terminar conviviendo con esa parte del dolor y sabiendo que eso es el amor, o teniendo ese concepto, esa noción del amor. Cuando salga al mundo siendo adulto, va a ir a buscar el amor. Y el amor sin espinas no le vas a ver amor. Va a buscar el dolor dentro del amor, porque así es como lo normalizó. Y lo mismo pasa con el cerebro, pues. Claro. Esta repetición de patrones se da a que a veces el cerebro se queda así, con ese molde de violencia, y se va repitiendo. Por eso hablo de la violencia en casa, la violencia en las calles, la violencia a través de lo que escucha, que este es otro tema del que podemos hablar luego. Como de lo que escucha la música. De la Ok. música, es bien sabido que la música en español hoy en día, pero a mí me causa un poquito de conflicto el tema de que haya tanto escándalo porque ya podemos comprender las letras de las canciones. Beliconas. Sí, vamos a decir las beliconas primero, pero si tú te pones a oír rap de los 90s, estaba igual de crudo, pero pues ¿qué pasaba? Las mismas mamás cantándolo porque no sabían. Una vez un muchacho me dijo, si mi mamá supiera lo que dice esta canción, no me dejaría escucharla Sí. y no la cantaría conmigo. Pero Sí. ¿qué pasa? Ahora ya están en español, las Sí, letras siento que es explícitas, ¿no? como cuando surgió Molotov o Control Machete, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces, estas letras y todo mundo, güey. O sea, y eran como que controversia completa por las Ujú. letras de las canciones de esos grupos. Y así han ido como evolucionando después el reggaetón y con las letras súper hipersexualizadas, Sí, digamos, sí, las sí. letras de las canciones. El perreo que se puso de moda y que era, la palabra normalizado el perreo en las bodas, en las Sí. fiestas, en cualquier fiesta familiar, ¿sabes? Y ahora el contexto, pues, es bélico. O sea, Y tú... el mismo nombre del género, ¿eh? Sí, Bélico, o sea, incita a la violencia. Ahorita, por ejemplo, estaba yo así de que, pues, puse mi lista de reproducción de éxitos México. El Ujú. 90% de éxitos México era pura belicada, pues, Ujú, ¿no? ujú. Entonces ya es como que tú dices tú, güey, pues, o sea, pues es lo que hay, ¿no? Digamos que de cierto Sí, punto, pero es lo que ahorita se consumen. Digo, no es lo mismo que yo lo consuma a que lo consuma un adolescente de 11 exacto, años, que se la va a exacto. creer que es un bélico y que va a poder, ¿sabes cómo? No lo pudiste decir mejor. Es justo lo que yo iba a Ajá. decir y coincido totalmente. Por eso también, papás, atentos a lo que está viendo, a lo que hay en redes, Series. a lo que hay en videojuegos, a lo que está viendo en series, a lo que está escuchando. Y eso te lo va a dar la presencia, el estar ahí, porque no te va a ir a pedir permiso para escuchar a algún cantante, el primero que se te venga a la mente ahorita, porque ya están proliferando, cada vez son más cantantes bélicos y me da gusto por el género y que les vaya bien. Pero digo, ellos alguna vez dijeron, no recuerdo bien quién lo dijo, pero dijo, esta música no es para niños. Así lo dijeron, claro que lo dijeron. Entonces, Y sí es cierto. tienen razón. Tiene la razón. Claro. Completamente. Dice, Así no, como el alcohol no es para niños y no vas a dejar que tome, pues es que le gusta y la canta bien. Bueno, pues a ver, dale alcohol, dale drogas, pues. dijo No, mi porque no es hermana en para la niños. posada, todos se sabían, o sea, querían puros corridos belicones, ¿no? Haz de cuenta los niños de la primaria, de segundo de primaria. Y dice, por allá no sé quién puso en un salón, todas las canciones estaban todos afuera cantándolas, ¿no? Y te dices tú, oye, sí es cierto, o sea, tú le estás dando de consumir a un niño de 7 años ese tipo de música. Así es. O sea, yo puedo controlar qué va a escuchar mi hijo, qué va a ver en la televisión, porque incluso las plataformas también te permiten bloquear Claro, qué es lo que va a ver, qué es lo que va a claro. consumir, este, y sobre todo esa parte en la que debemos entender que el criterio, pues, No, lo es que un yo... cerebro en formación. exacto. Y fíjate Como eso, una men. esponja, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate este dato. Las personas promedio pensamos, a través de nuestra mente circulan 60,000 pensamientos al día, más o menos. A la madre. 60,000. Y lo relevante o lo más relevante de este dato es que el 90% de los pensamientos de un día son los mismos o tienen que ver con lo mismo que pasó por nuestra mente el día anterior. ¿A qué voy con esto? Si todos los días le estoy metiendo corridos bélicos a mi hijo, a mi hija, o le estoy permitiendo que escuche, si todos los días le estoy metiendo
series que no corresponden a la clasificación que él tiene permitido ver, Ujú. videojuegos que no son aptos para su edad, etcétera. Si todos los días le estoy permitiendo que en su mente estén circulando estos pensamientos, mañana los va a repetir y pasado los va a repetir y luego los va a normalizar y así va a quedar estandarizado su forma de ver la vida. De A eso me vivir. refiero con el tema de los ambientes violentos. Cuidado con lo que están haciendo nuestros hijos, porque eso va a repercutir en su forma de ver la vida en adelante. Que toca, bueno, cambiar el chip ahorita que podemos. A los 10, 11, 12 años, es la última oportunidad que tenemos muchos papás para que nuestros hijos estén dispuestos a escuchar o a tomar acuerdos respecto a las reglas y los límites que podemos tomar en casa. Después de ahí. 13, 14, digo, lo pueden hacer, lo deben hacer, pero la intención de convertirse en personas independientes, que muchas veces está asociada a su subconsciente, no es algo que traigan presente, hace que todo aquello que se tome como decisión de parte de papá o de mamá se vea como una imposición y ahí es donde aparece el rechazo a todo aquello que le suena a imposición. Entonces, lo digo de manera exagerada con esto de la última oportunidad, pero sí es de las últimas oportunidades porque más adelante va a costar más la negociación para llegar a acuerdos con nuestros hijos. Entonces, el llamado es sobre todo para aquellos papás cuyos hijos tienen entre 9, 10, 11, alerta para evitar que sus adolescentes sean personas que estén en riesgo o adolescentes en peligro. Híjola. O sea, el llamado que dices, ¿no? O sea, de ese límite del que pues tienes que estar. Es difícil. Digamos, a lo mejor el estar revisando o el querer. Siento yo que hasta cierto punto los papás pueden llegar a tener hasta cierto, pues no miedo, pero así como de que no quiero, como que no quiero verme un papá muy Sí, intrometido, ¿cómo sí, se muy puede decir? estricto, Muy estricto. invasivo. Invasivo, exacto, esa es Son la palabras que palabra. usan mucho los papás con Ajá, los que platico, ¿no? invasivo. Y siento que en esa parte del no ser invasivo es donde queda ese hueco o Y es ese que, vacío, ¿no? te digo, hay maneras, y la hay, en la forma, yo trabajo un método con los papás en las que no eres invasivo y la manera de establecer las reglas y los límites y las consecuencias es a través de acuerdos. Es lo justo. Es lo justo, porque al final de cuentas lo desconocido les parece injusto a los adolescentes y a todos, ¿no? Pero a ellos con más razón, porque están en esa búsqueda de identidad, esa búsqueda de sentido de pertenencia, esa búsqueda de convertirme en una persona capaz e independiente. Entonces, todo lo que quieras imponerme me va a sonar injusto. Pero si yo soy parte del acuerdo, ya no tengo, pues como adolescente no tengo para dónde hacerme, ¿no? Para Ujú. empezar. Y por otro lado, pues ya siento que soy parte de un equipo donde me toman en cuenta para tomar las decisiones. Y ahí es donde entra la magia del establecimiento de acuerdos para establecer reglas y límites y consecuencias que funcionen a través de un trabajo en equipo que se realiza con la familia, donde el adolescente forma parte. Y a esta negociación es a la que me refiero contigo, que más adelante se convierte en algo más difícil, pero ahorita a los 10, 11, 12, cuando ya hay criterio, pero no hay rechazo a lo que pueda sonar como imposición, es cuando tenemos las últimas oportunidades de hacerlo para que haya más armonía y los años difíciles de la adolescencia, pues nos agarren preparados. Pedro, antes de irnos, consejos que tú pudieras dar a los papás, a las mamás, para influir de una manera positiva en sus adolescentes. Muy bien, abracen a sus hijos, una vez más. Y por abrazar a sus hijos no me refiero a darle un abrazo aislado, sino a todo lo que implica el abrazo. Estar cerca, estar presentes, conocer su entorno, pasar tiempo de calidad con ellos. A eso me refiero. El abrazo no se puede dar si no hay todo esto antes. Es Ujú. como si yo salgo de aquí ahorita y quiero abrazar a un desconocido, pues no va a ser lo mismo. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Generar el ambiente propicio para que el abrazo sea parte de nuestra dinámica de vida. Segundo, hacerlo sentir que pertenece a la familia. Tomarlo en cuenta al momento de tomar decisiones, al momento de llegar a acuerdos, al momento de establecer rutinas y sobre todo desarrollar el sentido de responsabilidad en ellos. Desarrollar el sentido de la responsabilidad implica que tenga tareas asignadas en casa, que sea parte de que se sienta, parte de que se suba a la carreta no para ponerle más peso, sino para ayudar a jalarla.
Y entonces, a partir de ahí, va desarrollando ese sentido de responsabilidad, vamos viendo si se va convirtiendo en persona independiente, y hago el paréntesis, yo siempre le pregunto a los papás, ¿quieres saber qué tan bien o mal lo estás haciendo como papá? Voltea a ver a tu hijo o visualiza a tu hijo el día en que no esté contigo y visualiza si está logrando valerse por sí mismo, por sí misma. Si crees que sí, es que vas bien, porque el desarrollar el sentido de la responsabilidad va mucho más allá de eso. ¿Qué sucede con un adolescente que está desarrollando el sentido de la responsabilidad, que está cumpliendo tareas en casa, que está cumpliendo metas semanales, por ejemplo, de trabajo en casa? Le está enviando el mensaje a su cerebro de somos capaz, soy capaz de hacerlo, Ujú. soy capaz de cumplir con tareas, y esto se ve reflejado en una mayor confianza en sí mismo, más seguridad y un Autoestima. desarrollo de su autoestima. Entonces, Completamente. abracen a sus hijos, desarrollen responsabilidades en casa. ¿Cuál te dije en medio? A ver, el sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Háganlo parte de de las las decisiones que decisiones. tomen en casa. Así es. Porque esto es clave para desarrollar precisamente la seguridad, la confianza en sí mismo. Ok, bueno, Pedro, pues entonces creo que, como lo dices, el abrazar, pero no nada más el abrazar así Sí, en no lo como un hecho físico. aislado, ¿no? Así es, el abrazar de la forma más emocional y de la forma más afectiva posible a nuestras hijas, a nuestros hijos. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Daniel. Igualmente, gracias a todos. Gracias.